Rafael, noticia a esta hora. Julio, noticia con la magistrada Reinere Jaramillo, magistrada de la JEP, a propósito de la intervención que adelantará ese tribunal al cementerio San Agustín en Samaná para encontrar al menos 90 cadáveres de desaparecidos y donde han sido hallados cuerpos incluso decapitados. Magistrada, buenos días y gracias por estar con nosotros en la W. Muy buenos días, Rafael, a Julio y a todos los que nos escuchan. Magistrada, ¿cómo aparece esta información que lleva a ustedes a establecer el cálculo del posible hallazgo en este cementerio, en el osario, de 90 cuerpos de víctimas de desaparición forzada? Aparece con una petición realizada por las diferentes organizaciones de víctimas del orden nacional y territorial que desde hace más de 4 años le pidieron a la Jurisdicción Especial para la Paz que decretara medidas cautelares en algunos cementerios del país y en algunas zonas donde ellos tenían información que podían haber cuerpos de personas desaparecidas forzadamente y que muy seguramente allí podrían estar sus familiares. Con esa petición e información que en su momento nos entregaron las diferentes organizaciones de víctimas, la magistratura, la sección de primera instancia para casos de ausencia de reconocimiento decretó medidas cautelares en diferentes lugares del país, entre ellos en la zona del Magdalena Medio y en el cementerio San Agustín de Samaná, Victoria, Norcasia, Puerto Berrío y muchos más. Dentro de la información, sin duda, más impactante de esta intervención que ustedes harán, aparece el hallazgo incluso ya en intervenciones previas de cadáveres decapitados y esqueletos con disparos en la cabeza. ¿Qué actores armados habrían sido los responsables de cometer estos vejámenes, estos crímenes y esconder estos cuerpos en el cementerio de Samaná? Esta zona fue una de las más afectadas por el accionar en el pasado del Frente 47 de las FARC y posteriormente de grupos paramilitares. La información que fue recaudada por la jurisdicción dio cuenta de que muchas personas habían sido desaparecidas de manera forzada, sacadas de sus casas en lugares, veredas campesinas de esta municipalidad, en diferentes veredas, corregimientos, y también los diferentes informes daban cuenta de que muchos niños y niñas habrían sido reclutados de manera irregular para las FARC y que estas personas que se habían llevado de 12, 13, 14 años, sus familiares, hoy los estaban encontrando. Y en efecto, al proteger esos lugares donde habían cuerpos no identificados, pudimos encontrar cuando sumamos que habían 8 personas que ya hemos ido entregando, que todos los exámenes y los dictámenes de medicina legal concuerdan en informar que muy seguramente fueron ejecuciones extrajudiciales en unos casos y en otros niños y niñas que fueron reclutados de manera irregular y que aparecieron enterrados como NNs en los cementerios. La dificultad más grande no es cuando tú encuentras un cuerpo en una fosa, sino que también todos los diagnósticos y los informes nos dijeron que muchos de esos cuerpos estaban en osarios comunes. Es decir, donde hay miles y miles de huesos y cráneos. Y de todos sus análisis, en la etapa preliminar, se pudo identificar que en el osario de Samaná, mínimo podrían haber cerca de 90 cuerpos de víctimas de personas desaparecidas. Pero también nos dijeron que era muy difícil poder intervenir estos lugares porque es una búsqueda en un escenario extremadamente complejo. Por ello, previamente a realizar la intervención que iniciamos el día de ayer, constituimos unas mesas técnicas con expertos del país en trabajo interdisciplinario forense que apoyan a las organizaciones de víctimas, con el Instituto Nacional de Medicina Legal, con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, con grupos de antropólogos forenses de Argentina, Guatemala y también con universidades, con la Cruz Roja, etcétera, etcétera, para mirar cuál era el mecanismo más adecuado para ese abordaje.
Pues bien, estaremos muy pendientes de esa intervención de la JEP en el cementerio de Samaná. Magistrada Reinere Jaramillo, gracias por haber estado con nosotros esta mañana en la W.